este video resolveremos un problema de elementos de cinemática. Una expedición en la Antártica sale de su campamento en dirección sur, recorriendo un tramo AB de 18 kilómetros mediante vehículos para nieve. Inmediatamente después cambian de curso, recorriendo un tramo de 35 kilómetros hacia el este. Finalmente, giran hasta 45 grados al noreste y continúan recorriendo otros 20 kilómetros en un tramo CD. En el primer tramo tardan hora y media, en el tramo BC 2 horas y 1 hora en recorrer el tramo CD. Y nos piden determinar 5 puntos de elementos de cinemática que vamos a desarrollar. La posición, distancia, rapidez media, desplazamiento y velocidad. Partiendo con el primero, entonces, necesitamos obtener o saber lo que significa posición en este contexto y esto implica entonces un vector. Un vector que va a estar en el plano cartesiano que se ha aquí dibujado sobre este esquema del enunciado. Vemos que la base coincide con el origen de coordenadas y por lo tanto el vector posición que buscamos para cada uno de los puntos va a corresponder a la flecha que se inicie en el punto de origen, que sería el punto A, y termina entonces en el punto correspondiente. Para el vector B, por ejemplo, sería sencillamente una flecha directamente hacia el sur y eso se expresa vectorialmente como el valor de la componente vertical negativa, como se ve aquí, puesto que el sur está coincidiendo con el eje Y negativo. Por lo tanto sería 0 y tongo, puesto que no hay desplazamiento horizontal, menos 18 J tongo. Eso está en kilómetros, de acuerdo a lo que nos dice el enunciado. Con eso entonces finalizamos el vector posición B. El vector posición C corresponden a el desplazamiento de los 18 kilómetros y después 35 kilómetros al oeste. Por lo tanto, ahora existe una componente horizontal positiva y es lo que se escribe para poder determinar el vector C del punto C. Finalmente, el vector posición D va a consistir en la suma de estos dos vectores que ya hemos visto, de la misma manera que el vector C fue la suma de los primeros, y incluyendo entonces este tramo. El tramo que se encuentra entonces etiquetado por CD coincide con un vector que tiene la orientación en el segundo cuadrante y por lo tanto tiene una componente horizontal negativa y una componente vertical positiva. Aquí obviamente el ángulo corresponde al ángulo de 45 grados. Entonces el vector posición D será la suma de estos vectores. En este caso sería entonces el 35 y tongo menos 18 y J tongo más el tramo CD, que sería entonces el módulo de este vector, que son 20 kilómetros, que es lo que se recorre, por el coseno de 45. Vemos que el negativo aparece por el hecho de que el vector tiene la componente horizontal negativa porque está en dirección del segundo cuadrante. Más 20 por el seno de 45 porque la componente vertical es positiva. Entonces este sería I tongo, y este sería J tongo, y este está en kilómetros. Con ello entonces puedo obtener el valor del vector posición D aplicando la suma vectorial que se expresa acá. Entonces sería 35 menos 20 por el coseno de 45 para el eje X. Eso me da 20,858 a 3 decimales. Positivo. Y en el eje vertical sería menos 18 más 20 por el seno de 45. Eso da menos 3,858 a 3 decimales. Y redondeando, aproximando por redondeo. Eso sería la dirección J tongo, kilómetros. Y con eso hemos encontrado el vector posición de los 3 puntos. Ahora pasamos a la segunda parte, porque hemos completado esa. Nos piden la distancia recorrida. Recordaremos que la distancia recorrida sencillamente es un escalar. Es
equivale a cuánta distancia se ha recorrido. En este caso entonces podemos expresar el valor de la distancia entre los puntos A y D, que es lo que me piden, de esa manera, y sencillamente va a corresponder a la suma de los módulos de los vectores posición que hemos visto, porque eso coincide también con la distancia que recorrió la expedición. Serían entonces los 18 kilómetros, que son el tramo AB, más el tramo BC, que son 35 kilómetros, y finalmente el tramo CD, que son los 20 kilómetros. Eso da como resultado 73 kilómetros. Bien, en el caso entonces de la distancia estaría listo. En el punto 1 y el punto 2, ustedes saben, esto se exige en general en el Sistema Internacional de Unidades. Observamos que acá las distancias están en kilómetros. Para poder obtenerlos entonces en metros debemos dividir por 1000 en cada una de las instancias. Y en este punto también sería el valor. Pero acá no vamos a pasar nada al sistema internacional, si lo haremos en el punto 3, que es lo que vamos a resolver ahora. Es la rapidez media lo que se pide ahí. Recordaremos que la rapidez media entre un punto y otro, en este caso entre A y D, corresponde a un escalar, y a su vez se calcula como la distancia recorrida, que es la distancia que recién calculamos, partido por el intervalo de tiempo que se tardó en recorrer ese punto. Reemplazamos entonces los valores que tenemos. En la distancia son 73 kilómetros y el intervalo de tiempo, recordaremos, vamos al enunciado, serían el tramo AB se tarda 1,5 horas, el tramo BC son 2 horas y el tramo CD es 1 hora. Entonces sería aquí 1,5 más 2 más 1 horas. Eso nos da 4,5 horas. Entonces serían 73 kilómetros sobre 4,5 horas. Eso lo podemos calcular. 73 dividido 4,5 da como resultado 16 con 22, voy a dejar los decimales, kilómetros por hora. Para poder transformar esto a metros por segundo debemos recordar los factores de conversión para cada uno de ellos y escribirlos apropiadamente para que se cancelen las unidades indeseadas. En este caso 1000 metros son 1 kilómetro y 3600 segundos es 1 hora. El valor acá entonces sería 1 hora aquí y acá serían 3600 segundos. Entonces la rapidez media entre A y D va a ser el resultado de este cálculo. La hora de aquí se cancela con esta, el kilómetro con este, y nos queda el resultado en metros por segundo. Entonces serían los 16,22 por 1000 dividido 3600. Eso equivale a pescar los 16,22 y dividirlos por 3,6, que es al final, aquí se observa el resultado de la operación de 1000 dividido 3600. Y eso nos daría en metros por segundo, y ese resultado es 4,51 metros por segundo. Entonces con eso hemos obtenido la rapidez media, que es lo que buscábamos, y para el desplazamiento y la velocidad media lo realizamos en la otra página. Observamos entonces que ahora corresponde calcular el desplazamiento, y recordaremos entonces que el desplazamiento corresponde a una diferencia entre dos vectores posición. En este caso, cuando piden calcular el desplazamiento entre A y D, eso equivale entonces a calcular la resta entre el vector posición final, que sería el punto D, menos el vector posición inicial, que sería el del punto A. Es por eso que he escrito aquí el vector posición del punto del punto D, el vector posición, para luego entonces revisar. Antes debemos revisar cuál es el vector posición del punto A. Ya habíamos visto eso, como se encuentra en el origen de coordenadas.
esencialmente el vector posición A es el 0 vector, que es 0 y tongo más 0 j tongo, porque coincide con el origen. Por lo tanto, el vector posición, al ser 0, deja que el vector desplazamiento es igual al vector posición en D, porque naturalmente sería menos 0. Y eso entonces nos deja como resultado 20,858 y tongo menos 3,858 j tongo. Con eso entonces terminamos el 4. Ahora, para el quinto, la velocidad media, debemos recordar que la velocidad corresponde a un vector entre A y D, y eso entonces a su vez corresponde a la distancia recorrida expresada vectorialmente, que eso significa el desplazamiento, dividido por el intervalo de tiempo que tardó dicho desplazamiento. En este caso, este vector estaba en kilómetros y aquí también estaría de la misma manera. Sería entonces 20,858 y tongo menos 3,858 j tongo. Recordemos que la velocidad media va a ser un vector, y entonces necesitamos tener el carácter vectorial acá. Y eso está dividido entonces por el intervalo de tiempo, que ya sabemos que es 4,5 horas, que está en kilómetros. Entonces el resultado de la velocidad media va a ser el vector y va a ser el resultado de dividir el por 4,5 cada una de las componentes. Entonces obtenemos ese resultado. Bueno, 20,858 dividido 4,5 da 4,635. 4,635 y tongo. Y menos 3,858 dividido 4,5 da 0,857 negativo. Menos 0,857 j tongo. Y esto se encuentra en kilómetros por hora. Para expresar entonces la velocidad media en metros por segundo, ya sabemos que debemos dividir por 3,6 cada uno de los valores. Eso equivale a multiplicar por 1000 metros y dividir por los 3600 segundos. Eso me da 1,288 a 3 decimales en el eje horizontal y tongo. Y menos 0,857 dividido 3,6 me da menos 0,238 j tongo. Y eso sería en metros por segundo. Con eso entonces terminamos el quinto punto y también terminamos el problema.